Era una tarde calurosa en un barrio de la ciudad. La señora Viola, una anciana de piel negra y cabello canoso, caminaba lentamente hacia su casa después de hacer algunas compras en el mercado local. A pesar de la vejez que pesaba sobre sus hombros, siempre mantenía una sonrisa amable para los que pasaban cerca. Pero ese día algo era diferente. Un patrullero de policía, conducido por un oficial conocido por su actitud agresiva, se detuvo de repente cerca de la acera. Sin previo aviso, el policía comenzó a increparle a Viola, acusándola de caminar de forma sospechosa. A pesar de que la señora trató de explicar que solo iba de regreso a su hogar, las palabras del oficial se volvieron más hirientes y racistas. «Vete de aquí, vieja», dijo el policía con desdén, empujándola sin piedad. Viola cayó al suelo, sus piernas débiles ya no pudieron sostenerla. La gente en el vecindario miraba, pero pocos se atrevían a intervenir, temerosos del uniforme y la violencia que ya conocían. Sin embargo, en ese preciso momento, un perro de calle llamado Max, que siempre había sido conocido por deambular por las calles del vecindario, violó. En este capítulo, presentaremos a Viola, una anciana de piel negra que vive en un vecindario donde la discriminación racial es común. Describiremos su vida cotidiana, las luchas por sobrevivir en una sociedad que a menudo la ignora, y cómo la comunidad la ve como un pilar, aunque muchos no la entienden completamente. Viola siempre había sido una mujer con una presencia serena, una anciana de piel negra que irradiaba sabiduría en cada arruga de su rostro. Vivía en un barrio de clase baja en la ciudad, un lugar donde la comunidad había aprendido a convivir a pesar de las dificultades económicas y las tensiones raciales. Cada mañana, al amanecer, Viola salía a caminar por las aceras de su vecindario, una rutina que había seguido durante años. Aunque las piernas ya no eran lo que solían ser, y su paso se había vuelto más lento con el tiempo, no dejaba que eso la detuviera. Era un barrio vibrante, pero lleno de sombras. Las casas eran pequeñas, muchas de ellas viejas y desmoronadas por el tiempo, pero con jardines coloridos que mostraban el espíritu de las personas que las habitaban. A lo lejos, se podían ver los edificios más modernos que se levantaban como gigantes distantes, casi inalcanzables, pero Viola no estaba interesada en esos edificios. Ella amaba su vecindario, a pesar de los desafíos. Había vivido ahí toda su vida. A pesar de la pobreza que la rodeaba, Viola siempre mantenía una sonrisa. Su vida había estado marcada por luchas, pero también por momentos de alegría y esperanza. Había visto a muchos de sus amigos de la infancia marcharse, algunos por la violencia, otros por la pobreza. A veces se preguntaba si aún quedaba algo de la niña llena de sueños que alguna vez fue. Ese día, sin embargo, algo cambió. Mientras avanzaba por la acera, sintió una tensión en el aire. No era algo tangible, pero lo sabía, algo no estaba bien. Al girar la esquina, vio a un patrullero de policía estacionado frente a la tienda local. El oficial dentro del vehículo observaba a los transeúntes, y su mirada se detuvo en Viola. No era la primera vez que alguien la miraba de esa manera. Viola sabía lo que eso significaba. Había visto la desconfianza en los ojos de muchos policías a lo largo de los años. Sin embargo, esta vez fue diferente. El oficial salió del vehículo, y antes de que pudiera reaccionar, se acercó rápidamente hacia ella. Viola no entendía lo que estaba sucediendo. ¿A dónde crees que vas, señora?, le espetó el policía con una voz dura. Viola lo miró confundida. «Voy a mi casa», respondió, manteniendo su tono suave, como siempre lo hacía. «¿A tu casa?», dijo el policía con sarcasmo. «¿No parece que tienes prisa por huir de algo? ¿Qué estás haciendo por aquí, señora? ¿Qué escondes?». Viola sintió un nudo en el estómago. La agresión verbal había comenzado, pero no podía entender por qué.
Estaba acostumbrada a ser ignorada o vista con recelo, pero esto era algo diferente. El oficial, sin mediar palabra, la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. El golpe fue tan repentino que Viola no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se desplomó contra el pavimento. El dolor era insoportable. La gente miraba desde las ventanas, algunos se asomaban por la puerta, pero nadie hizo nada. El oficial no dejó de mirarla con desdén mientras la gente observaba desde la distancia, casi sin atreverse a intervenir. Viola podía sentir cómo el peso de la edad y la discriminación caían sobre ella. Sin embargo, había algo en su interior que se mantenía firme. En su mente, recordó los tiempos en los que luchaba por la igualdad, por un mundo más justo. Pero el dolor de su cuerpo era ahora su mayor enemigo. En ese momento, algo cambió. Un perro callejero, que normalmente paseaba por el vecindario, observó la escena desde la esquina. Max, un mestizo de pelaje blanco y marrón, había pasado por muchas cosas en su vida. Había sido rechazado, abandonado, pero siempre se las había arreglado para sobrevivir. Había visto a Viola a lo largo de los años, siempre la había observado desde la distancia. Era un perro solitario, pero no indiferente. El odio que había aprendido de la calle, las injusticias que había presenciado, todo lo que había vivido lo había preparado para este momento. Max vio a Viola en el suelo, y algo dentro de él lo impulsó a actuar. Max no se detuvo. El oficial intentó agitar su brazo para deshacerse del perro, pero Max no lo soltaba. Los ladridos de Max fueron cada vez más fuertes y agudos, como un grito de advertencia, un llamado a la acción. La escena, aunque caótica, se volvió aún más surrealista cuando el perro se hizo más agresivo, mordiendo con determinación la tela del uniforme policial. La fuerza con la que lo hizo fue tan inesperada que incluso el policía, acostumbrado a controlar situaciones de tensión, comenzó a dudar. Viola, todavía en el suelo, sentía la presión de la situación. El dolor en su espalda y rodillas era casi insoportable, pero había algo más que le dolía, la humillación. La sensación de ser reducida a un objeto, algo menos que humano, la inundaba. Había vivido durante años bajo el peso del racismo, pero nunca de una manera tan violenta. Sin embargo, Max estaba allí, luchando por ella, como si supiera que era su momento de redención. En esos breves segundos, Viola encontró la fuerza para levantarse, aunque su cuerpo le gritaba que descansara. No podía permitir que la situación se volviera más peligrosa. El policía, ahora totalmente desconcertado, comenzó a perder el control. Al ver que el perro no iba a dejarlo en paz, intentó tomar su arma. Pero Max fue más rápido. Saltó hacia el brazo del oficial y lo desarmó, mordiéndole con tal intensidad que el policía gritó de dolor. El arma cayó al suelo con un sonido metálico, y Max la dejó caer sin interesarse por ella. El perro solo quería una cosa: alejar al agresor de Viola. El resto de los transeúntes, que hasta ese momento se habían mantenido en silencio, comenzaron a moverse. Algunos salieron de sus casas, otros tomaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. A pesar del miedo que sentían, algo los empujaba a hacer algo. Tal vez era la injusticia flagrante, tal vez era la valentía de un perro que no sabía lo que era el miedo. Pero todos sabían que algo debía cambiar. El policía, finalmente, dejó caer sus manos a los costados, derrotado. Max había demostrado ser más fuerte que su autoridad. En ese momento, con la presión sobre él, se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. La gente ya no iba a callarse. Sabía que los ojos de la comunidad estaban sobre él, y su vergüenza era evidente. Los murmullos de los vecinos comenzaron a llenar el aire, y el oficial, viendo que su abuso estaba siendo grabado, retrocedió lentamente. Viola, tambaleándose, se incorporó con la ayuda de un banco cercano.
El dolor en sus huesos era intenso, pero la gratitud que sentía por el perro, por Max, la impulsó a levantarse. Ella miró al perro, y sus ojos se encontraron. En ese instante, algo profundo sucedió. No era solo un perro de la calle, era un protector, un salvador inesperado. Con sus patas, Max había defendido lo que muchos en la comunidad no se habían atrevido a defender, la dignidad de una mujer. Gracias, murmuró Viola, más para sí misma que para el perro. No necesitaba más palabras. La historia de Max no comenzó en un parque o en una casa cariñosa, sino en las calles polvorientas de un barrio en los márgenes de la ciudad. Max había sido un perro de la calle desde que tenía memoria. Cuando era solo un cachorro, lo habían abandonado en un basurero. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir con poco, comida de los restos que la gente dejaba, refugio en los rincones oscuros de los edificios, y a veces, una caricia de los pocos que se detenían a mirarlo. Pero había algo en Max que lo hacía diferente de los demás perros callejeros. A pesar de haber sido abandonado, a pesar de haber visto la crueldad humana en muchas formas, nunca perdió su sentido de la justicia. Siempre había tenido una especie de entendimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y al ver a Viola tirada en el suelo, su instinto le dijo que debía intervenir. El primer encuentro de Max con Viola había sido años atrás, cuando ella, con su carrito de compras, solía dejarle un pedazo de pan en la esquina de la tienda local. Aunque nunca lo hizo de forma grandiosa ni ostentosa, Viola siempre le daba algo de comer, sin hacer alarde de su generosidad. Max, al principio, la observaba desde lejos, pero con el tiempo, algo en él cambió. La anciana nunca lo vio como una molestia, sino como un ser viviente digno de compasión. En su mirada, Max siempre encontró una bondad tranquila, como si en ese pequeño gesto de ofrecerle comida, Viola le estuviera diciendo que no era invisible. Esa conexión, aunque silenciosa, había perdurado durante los años. Max siempre la miraba con admiración, pero nunca se acercó demasiado. Hasta ese día. Hasta ese momento en que el policía la empujó al suelo y el miedo la invadió. Max no necesitaba palabras para saber lo que debía hacer. Después de que el policía finalmente se alejó, Max quedó inmóvil, observando a Viola. El perro se acercó lentamente a su lado, como si comprendiera la gravedad del momento. La gente comenzó a salir de sus casas y a rodear a la anciana, algunos ofreciendo su ayuda para que se levantara, otros más simplemente mirando en silencio. Viola, con esfuerzo, se incorporó finalmente, usando el banco cercano para apoyarse. Max, murmuró, mirando al perro, que la observaba con los ojos fijos, como si estuviera esperando una señal. Gracias, repitió con voz temblorosa. La multitud, por fin, comenzó a hablar. Los murmullos se convirtieron en conversaciones, las grabaciones de teléfono se convirtieron en pruebas irrefutables. Las redes sociales pronto se inundaron con el video del perro que había detenido la agresión policial. La imagen de Max se convirtió en un símbolo de resistencia, y Viola, que hasta ese momento había sido solo una mujer mayor, pasó a ser vista como una víctima del abuso racial. Cuando las imágenes del incidente comenzaron a viralizarse, la comunidad se movilizó rápidamente. Los testimonios de los vecinos empezaron a salir a la luz, y lo que antes era un vecindario en el que la discriminación se toleraba, comenzó a cuestionar su propia indiferencia. El caso de Viola no solo fue un caso aislado de abuso policial, sino un recordatorio de que la lucha por la justicia social nunca termina. Una de las primeras personas en acercarse a Viola fue Clara, una joven activista local que había trabajado en varias campañas por los derechos de las personas de color en la ciudad. Clara había visto la grabación en su teléfono y había reconocido de inmediato a Viola. Sin dudarlo, se presentó en la casa de la anciana, pidiéndole hablar sobre lo ocurrido. Clara, con su fervor juvenil y pasión por la justicia, organizó rápidamente una protesta en el vecindario en apoyo a Viola. Max, por supuesto,
se convirtió en la estrella de la protesta. Su foto apareció en carteles, camisetas y hasta en el mural de una de las tiendas locales. El perro de la calle había salvado una vida y, al hacerlo, había despertado algo en la comunidad. Viola, aunque no entendía del todo la magnitud de lo que había sucedido, comenzó a sentirse más conectada con su vecindad. Personas que antes nunca le habían hablado comenzaron a ofrecerle apoyo, y sus amigos más cercanos la rodearon, ayudándola a sentirse segura. El incidente con el policía no solo cambió la vida de Viola, sino que también le dio un propósito renovado. Las protestas que Clara organizó trajeron consigo una ola de conciencia social, y la historia de Viola y Max llegó a los titulares locales. El policía, finalmente suspendido mientras se realizaba una investigación, vio cómo su carrera y su reputación se desplomaban ante el clamor público. Mientras tanto, Viola y Max encontraron su lugar como símbolos de resistencia y esperanza. En el barrio, la vida continuó, pero algo había cambiado. La comunidad comenzó a unirse de manera más consciente, dispuesta a enfrentar las injusticias con valentía. Y Max, el perro que había sido despreciado por la sociedad, ahora vivía rodeado de cariño, en el hogar de una familia que lo había adoptado con amor. Viola, mirando al perro que había salvado su vida, sonrió. Sabía que algo hermoso había nacido de la oscuridad de ese día. Una nueva era para su comunidad y una nueva vida para ella y su protector.